petición. Pero si viniste con una petición en tu corazón en esta hora, levanta tus manos y comienza a agarrarlo en la atmósfera. Y esa petición el Señor hoy me la entrega. Cuando está en su presencia, Él cumple también su palabra. Aleluya. Inúndanos de tu gloria. Vamos, tome esa petición y declara el milagro en esta hermosa noche. Declara el milagro. Dile: Señor, según la palabra que tú me has dado, tu palabra tiene poder. Y según la palabra que tú has lanzado sobre mi vida, sobre mi familia, mis hijos, debe un matrimonio decir: Señor, la palabra que lanzaste sobre mi matrimonio, yo la recibo ahora y recibo el milagro. Ahí con su mano en alto, reciba. Es un acto de fe totalmente. Si usted hace así, realmente no toma nada en lo físico, pero en lo espiritual usted está tomando el milagro. Alguien lo está haciendo por este lado. Esto es un acto de fe. Operamos por fe. Vamos, hágalo así, hágalo. Ese milagro es mío. Diga: ese milagro es mío. Y haga el ejercicio ahí en el nombre del Señor. Ejercicio de fe. El que hace la petición y ora por fe, Dios es fiel y justo para escucharnos. Aleluya. Yo recibo mi milagro, yo recibo tu palabra, yo recibo mi sanidad en esta hora. Y no solamente usted va a decir: Señor, recibo mi milagro, sino que va a declarar al que está a su lado. Ahí dice: Señor, declaro el milagro sobre mi hermano que está a mi lado. El milagro, él recibe el milagro. Me pongo de acuerdo, me pongo de acuerdo. Donde hayan 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. Donde hayan 2 o 3 profetizando en el nombre de Jesús, hay una palabra. No hay lugar que separe los hijos de Dios, que no haya transformación cuando envían la palabra que Dios te dio. Vamos, dile que está a tu lado: yo creo por tu milagro. Esta noche yo vine a creer por el mío y por el tuyo. Dile: vine a creer por mi milagro, por mi sanidad, pero por tu milagro y por tu sanidad. Mientras usted se lo dice que está a su lado, yo se lo digo a todos los que están a través de las redes sociales, a través de nuestra telecadena CTN Internacional. Hoy nos paramos en la brecha por ti, declaramos un milagro. Algo Dios está haciendo a la distancia, algo está Dios haciendo en todo Puerto Rico, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el interior de nuestro país. Un milagro, un milagro. Vamos, en tu casa, alza tu mano y dile: ese milagro es para mí, ese milagro es para mis hijos, ese milagro es para mi familia. Hoy el cáncer se sana, gloria a Dios. Hoy la diabetes se sana en el nombre de Jesús. Alguien en la casa que diga: ese milagro es para mí. Tú has estado orando por el milagro, tú has estado orando porque Dios abra la puerta de los cielos. Y esta es la noche. Vamos, alguien con su mano al cielo diga: ese es mi milagro, ese es mi milagro. Yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Y lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Gloria a Dios. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Alguien da un grito de victoria. Vamos, reconociendo el poder de Dios en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Inúndanos, inúndanos. Mira que voy a hacer, apóstol, perdóneme, voy a tomar un minuto. Siento en mi corazón hacer esto. Yo trato de ser demasiado respetuoso con el tiempo. Pero el viernes, ¿dónde están las Débora en esta noche? Bueno, ¿dónde están los hombres de valor y los caminantes? ¿Ves? Nos ganamos el premio. ¿Dónde están las Débora en esta noche? Gloria a Dios. El viernes comienza un evento, este viernes y sábado. Yo le voy a pedir a todas las mujeres: vengan acá, ven acá. Voy a pedir a las danzoras que abran un poquito de espacio, pero no se vayan, quédense ahí. Todas las mujeres, vengan al altar. 1 o 2 minutos nos va a tomar eso. Venga corriendo si puede, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque le vamos a pedir al Señor ahí como un anticipo a lo que va a comenzar este próximo viernes. Alguien dígame: lo que va a comenzar este próximo viernes y se extiende hasta el sábado. Vengan todas esas Déboras, venga, gloria a Dios. Algo va a pasar en estos próximos minutos mientras cantemos inúndalos de tu gloria. Vamos a pedírselo al Señor. No hay que esperar el viernes para que comience algo. Puede comenzar, dije, puede. Alguien cree que puede y está comenzando hoy. Está comenzando hoy. Venga sin miedo, vamos, venga sin miedo. Y esta adoración la vamos a cantar como la estábamos cantando, con la unción, con la autoridad, con la devoción y el respeto al Señor. Pero algo Dios va a hacer. Levanta tus manos, mujer, levanta tu mano, Débora, y comenzamos a cantar 1, 2 o 3 veces en el nombre del Señor. Vamos, vamos, que se oiga tu voz, mujer, vamos. Comenzó el retiro.
Comenzó el retiro. Hay aquí el cielo. Vamos, mujer, alza tu voz, alza tu voz. Inúndanos de tu gloria. Presencia del Señor. Inúndanos de tu gloria. Shebaramando romance. Hay aquí el cielo. Vamos, díselo más fuerte, díselo más fuerte. Hay aquí el cielo. Si puedes, levanta tu mano, si puedes, levanta tu mano. Dios está sanando mientras tú adoras. Dios está entregándote paz mientras tú adoras. Dios te está llenando de su gracia, su poder mientras tú adoras. Alguien diga: inúndanos, inúndanos. Él te está inundando, Él te está inundando. Él te está inundando en esta noche. Oh, presencia del Espíritu Santo en este lugar. Recibe la llenura, recibe la sanidad. Esa enfermedad yo declaro que ahora desaparece de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Todas las peticiones que tiene en tu corazón, Dios te la entrega según su voluntad. Vamos, dile: inúndame, Señor, inúndame. Vamos, vamos, en el nombre del Señor. Un minuto más, vamos, un minuto más, vamos. Un minuto más, vamos. Y ante tu gloria, demonios hay, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Señor, sana a los enfermos ahora mismo. Enviamos una palabra de libertad, de salvación, de sanidad. Declaro sanidad absoluta sobre la salud de la madre de Dávila ahora mismo en el nombre de Jesús. Cualquier enfermo, cualquier petición, Dios, tú eres fiel y justo, Padre, en esta noche. Nosotros solo lanzamos, enviamos, proclamamos, declaramos tu palabra. Tú haces el milagro. Dale fuerza a los que están cansados en esta noche. Dale fortaleza, Dios. Mira cada petición, cada clamor. En el nombre de Jesús, vamos, alza tu voz, vamos, alza tu voz en el nombre del Señor. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, recibe la gloria. Padre, todas las peticiones en esta noche son contestadas, Padre, porque así tú has determinado para nosotros. Te damos gracias, Padre, por lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que resta de esta celebración, Padre, es para que tu nombre sea honrado y sea glorificado. ¿Dónde están las mujeres que dan un grito de victoria que se escuche? Vamos, un grito de victoria que se escuche en esta noche. Las mujeres en victoria. Tú tienes una palabra, tú tienes una palabra que te hace más que victoriosa. Ahora, antes de irse, mire la que está a su lado y dile: te espero el viernes. Dile: te espero el viernes. Y si no has separado, separa el espacio. Gloria a Dios. Vuelvan a sus asientos. Pastora Elizabeth Torres con nosotros. Figueroa. Si va a aplaudir a Jesús, apláudalo fuerte. Vamos. Mientras regresa a su lugar, sigue adorando al Señor. Y como bien dijo el pastor Edgardo, viernes y sábado todavía tiene oportunidad, hermana. Esto es un breve anticipo de todo lo que se va a estar manifestando viernes y sábado, así que haga lo propio, pase por la librería y allí pague su lugar para que pueda estar con nosotras, disfrutar viernes y sábado. Amén. El viernes es un buen día para toda la generación Antorcha porque va a estar acá adorando al Señor. Amén. Todos los viernes son de GA. Y el sábado tenemos a las 5:30 aquí en la nave, en la casa, la reunión de la coalición Pro Vida y Familia. Va a estar el conferencista Agustín Laje, va a estar redimido. Va a ser un tiempo extraordinario de taller, de conferencia. Así que si usted está harto de la agenda woke, pues usted tiene que estar aquí, si usted es persona de valor, para que pueda, ¿verdad?, recibir esta enseñanza. Y el domingo estamos aquí celebrando a Cristo. Es un tiempo maravilloso. Recuerde que en la mañana, el domingo, hay discipulado para los matrimonios. Este domingo 15 en el Salón Ágape. Así que si usted está casado o está en planes para que vaya tomando esa enseñanza, si usted está en vías de casarse también, persona adulta que tiene su pareja, pues vaya y reciba esa enseñanza. Amén. Y allí va a ser edificado en la palabra. Y miércoles 18 y 25
Vamos a tener una tremenda enseñanza. Recuerde que este es el mes de la Biblia, mes de septiembre, y va a estar con nosotros el pastor Madiel Narváez, una enseñanza poderosa, así que traiga su libreta donde apuntar o su iPad, la computadora, traiga lo que sea, pero reciba la enseñanza y no venga solito, venga con alguien, porque realmente es una delicia escuchar al pastor Madiel. Y ya se acerca a los hombres, a los hombres, a los hombres, a los hombres. Amén. Amén. El Congreso de Hombres de Valor desde el sábado, desde la 1 de la tarde. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Se me olvidó decir con respecto a las mujeres que hay unas camisetas hermosas que están en la librería, que con eso usted puede profetizar. La gente le va a preguntar qué dice ahí. Usted le va a hablar de la palabra como le pasó, ¿verdad? A Felipe, partiendo de la escritura que leía el etíope, pues partiendo de lo que lea en la camiseta, usted le va a hablar del Evangelio de Jesucristo a alguien. Sí, porque la enseñanza hay que rápido aplicarla, ¿no? Así que llévela, es muy linda. Hay 2 estilos en todos los tamaños nuestros, así que vaya por allí y se la lleva no solamente para el Congreso, sino para que pueda hablar de Cristo por ahí a toda la gente. Y el 30, que es lunes 30 de este mes, tenemos la reunión de cara al retiro tremendo que va a ser de transformación el sábado 5 de octubre. Así que exhortamos a todo aquel que llegó nuevo a la casa, que no ha tenido la experiencia, o aún personas que llevan un tiempito, pero todavía como están por ahí no se han involucrado en muchas cosas, usted sabe. Pero vamos a tener un tiempo de sanidad interior, de liberación, bautismo de Espíritu Santo y fuego. Va a ser un tiempo hermoso donde compartimos toda la gente que ha venido en traslado, los nuevos, los que quieren tener esta experiencia de sanidad, de perdón, de restauración, como un comenzar de nuevo, comenzar desde cero. Pues aproveche esta bendición, es libre de costo, va a ser en el Salón Ágape el sábado 5 de octubre, pero tenemos reunión el lunes 30 con todos los que van a asistir al retiro y con todo el equipo de trabajo. Y también tenemos octubre 12 para todos los matrimonios, un encuentro matrimonial bajo el lema Llenando Nuestras Lámparas. Va a ser aquí, amén, a las 9 de la mañana, un tiempo para todos los matrimonios. Así que corra la voz. Y luego, Generación Antorchas, tenemos nuestro Congreso de Jóvenes del 1 al 3 de noviembre bajo el tema Big Cross. Va a ser un tiempo extraordinario y le damos las gracias a todos los ministros que van a estar aquí, pero también a todos los auspiciadores que evento tras evento están ahí apoyando la visión de la casa, haciendo posible que nuestros encuentros de sanidad, de liberación, de evangelismo y de todo lo que sucede en los congresos esté accesible para todos. Así que denle un aplauso a los auspiciadores, no me los han pasado. Pantallas, que son gente nuestra, son gente linda que siempre está apoyando los eventos, son empresarios de la casa, empresarios de reino. Mírelo ahí. Y si usted se quiere añadir a ese selecto grupo de auspiciadores, presentadores de los congresos de la casa, pues véase con el hermano Frankie, véase con el hermano Hernán. Y si no, llame a la oficina, le orientamos gustosamente para que usted pueda ser parte de los empresarios de la casa que apoyan la obra del Señor. Esos son los anuncios más importantes de nuestro apóstol con nosotros. Sea bendecida, iglesia. Aleluya. A su nombre, gloria. Gracias a Dios que el Señor nos ha guardado de las tormentas, de los huracanes y de todo, ¿verdad? Por eso estamos en la casa de Dios esta noche. Póngase de pie, ya vamos a entrar en la palabra, pero antes queremos honrar a Dios como Él solamente se lo merece. Quiero decirle que tenemos un número hermoso de mujeres que van a subir. Ya sobrepasamos las 170, 180 por ahí. Así que vamos para la montaña a buscar el rostro del Señor. Pero les quiero decir que en la tarde nosotros aceptamos, ¿verdad? Y le dijimos que sí, claro que sí, todo lo que sea para la obra del Señor, a la coalición Pro Familias que hicieran la actividad de Agustín Laje. O sea, yo salgo de retiro y vengo para aquí, porque yo entiendo que esto es un tiempo donde tenemos que estar bien alerta y, ¿verdad?, saber lo que está pasando. Y tener a Agustín Laje, pues, es un privilegio, ¿verdad? Él está casado con una puertorriqueña, por eso visita Puerto Rico. Aleluya. Y va a estar con nosotros por primera vez después de, ¿verdad?, de ser tan famoso. Redimido estuvo con nosotros cuando empezó. Y ahora, pues, como tiene tantos compromisos. Pero gracias al Señor, Él dijo presente y va a estar aquí
en una palabra y adoración. Así que no se lo debe perder. Ya a las 5, un poquito antes, va a estar abierta las puertas. Usted venga y va a estar bien bonito. Y el domingo, si estos domingos, lo que está pasando aquí es extraordinario. La gloria a todo es del Señor, es Él el que lo está haciendo. Pero hay un despertar, hay un avivamiento, hay un mover, vida salvándose. Usted tiene un compromiso de traer una vida el domingo. Traer a alguien el domingo. Trabaje, hermano, ore. Tenemos una meta para cuando terminemos el año podamos decir tantas vidas fueron impactadas, tantas vidas siguen perseverando. Y lo que usted no puede hacer con sus palabras, lo puede hacer a través de su ofrenda, créame. Cada vez que ese canal está encendido en este momento, pero cada vez que algo pasa en el canal, ay, yo no vengo y le digo a usted, nosotros seguimos ahí creyéndole a Dios, pero usted debe crear la conciencia de que esta casa, el ministerio donde Dios le ha plantado, tiene un llamado nacional e internacional. Y no es mío, es de la iglesia, es del ministerio de toda la casa. Yo doy gracias a Dios, todos los jueves estamos ahí conversando y yo recibo casi 100 llamadas. Hello, que en un programa de televisión te llamen tanta gente, según los encuestadores dicen que es como multiplicarlo por 7, por 5, imagínense. Están ahí pegaditos, esos son los que no pueden llamar, otros no pueden llamar. Dios está haciendo cosas tremendas. Y cuando tuvimos el privilegio del domingo por la tarde, yo salí de este culto y seguimos para la cosecha, la Iglesia de Dios Mission Board en Carolina, para la instalación del obispo y de Alfonso Caraballo. Allí estuvimos, como 3 horas estuvimos más. Gloria a Dios, el domingo yo estaba, que se veía a Cristo en ese momento, yo no volaba, yo era alaba. Pero fue un hermoso desde que yo entré, y yo voy porque ese varón yo lo amo, lo respeto, y ese concilio también. A todos yo los amo, pero mi hígado es Mission Board. Y cuando yo entré por las puertas, que todos esos ancianitos empezaron a decirme, apóstol, nosotros conocíamos al pastor de la hija que le donó el hígado, y todos se han partido con el Señor. Pero fue tan gratificante, a veces uno se tiene que esforzar un poquito más. Y yo sé que Olga tuvo también un día fuerte, pero con todo lo que se ministró aquí, yo quiero decirle que hay un pueblo gigantesco que no se pierde esos programas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hermano, eso es solo Dios, solo Dios. La gloria toda es del Señor. Así que siempre que usted vaya a ofrendar, también piense no solo en la misión, en la casa, en lo que hacemos, en todo, sino que también hay como 60 familias que dependen de esta casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea, esto no es Dios. Y gracias a su fidelidad, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Y Dios bendice al que da con alegría. Oramos. Padre, te damos las gracias y te presentamos este momento, Señor. Gracias por la excelencia de esta casa, por la excelencia de todos los que laboran en esta casa, los que mantienen la casa tan hermosa, tan olorosa, tan digna de ti, Señor, y de tus hijos. Gracias por los que trabajan y colaboran allá en el canal, los que trabajan y reciben honra, Señor, del canal en las oficinas, Señor, en la academia cristiana, allá en la casona. Gracias, Dios mío, porque se sigue expandiendo la visión. Gracias por Senda Pizza. Gracias, Padre, por las iglesias hijas que hemos estado apoyando. Saber que Martita no debe un centavo del templo, saber que Dorado no debe un centavo del templo, saber que hemos podido apoyar a tantos ministerios para la gloria tuya, Señor. Y no es que nos guste decirlo, saber que ya la casa de oración está ley de nada para inaugurarla, ya se construyó. Gracias, Padre, porque tú eres el que pones, Señor, y el que da, el que bendices a tu pueblo. Señor, que nunca nos cerremos, nunca cerremos nuestro corazón para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Tú bendices al dador alegre, tú amas al que da. Señor, y yo te pido que tú bendigas a este pueblo y los prosperes cada día, nuestros empresarios y aún los que no son empresarios, pero que van a ser empresarios, que tú los vas a enriquecer. Lo dice tu palabra y nosotros lo creemos, Señor. Gracias, Padre, porque se abren las ventanas de los cielos, mejores posiciones,
Padre, aquellos documentos que todavía se están luchando, herencias, situaciones, solo tú las conoces, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que se desatan para gloria tuya, Padre. Todo conflicto, yo siento, pero que gente que está luchando con herencias, ahí no tiene que pasar. Solo crea conmigo que en el nombre de Jesús se desatan esa finanza y esa documentación y todo Dios lo pone como debe ser, porque nadie puede tocar lo que a ti te pertenece, lo que a ti te pertenece. La Biblia dice en Malaquías que reprenderá por nosotros al que quiere tocar lo que nos pertenece. Póngame ahí por favor Malaquías 3 verso 10. Quiero que usted lo lea y que usted lo sepa, que lo dice la Biblia. Dios defiende tu causa. Dios defiende tu causa. No sé quién está abajo, pero ponme Malaquías 3:10. Aleluya. Ahí está. ¿Qué dice? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, hermano. Probadme ahora en esto. ¿Dice quién? Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que. Ponme el próximo verso. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra de vuestra vid en el campo ser estéril, dice Jehová, ¿quién? De los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque serás tierra deseable. Yo no sé hasta cuándo tú has estado en el desierto, pero me parece que ya llegó la hora de cruzar el Jordán y entrar a la tierra que fluye leche y miel. Porque en el desierto no se puede sembrar nada. Pero cuando tú cruzas el Jordán, vas al valle. My God. Vamos a hacer un acto de fe. Y después el domingo usted me cuenta. Vamos a levantar una piernita. Ese es el Jordán, ¿verdad? Sin nadar, sin careta y sin... Y en el nombre de Jesús diga conmigo, salgo del desierto, cruzo el Jordán y entro a la tierra que fluye leche y miel. My God, pero esa tierra necesita semilla, semilla, semilla para que germine. Has entrado a la tierra fértil de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sherabakata bashanda. Porque en el desierto te mandaban el maná, pero cuando cruzas el Dios va a bendecir tus manos para el trabajo. Dios va a bendecir tu canasta, tu ganado, todo. Pero hay que sembrar, ¿para qué? La tierra es buena. Esta tierra es buena. Esta tierra es buena. Así que vamos a honrarle al Señor. Pueden pasar, hermano. Por ti los ciegos ven,
sabe que estamos viviendo, aprovecha estos días. El Señor viene pronto. El que esté limpio, límpiese más, dice la palabra. Y si hay un tiempo para estar enfocado y mirando a Cristo, es este. Las señales ya están. Mire, hermano, cuando usted ve esta apatía, que nadie ya cree en ningún gobierno, en nada, un día, pronto, van a pedir que un gobierno sea mundial y el orden ya está listo. Van a pedir un líder mundial que dirija. Y nosotros sabemos que todo esto es señales del fin. Pero no del fin de que se acaba. Esto continúa. Pero hay alguien que no va a estar aquí. Es la iglesia de Cristo. Nosotros vamos a pasar por tribulación. Porque ¿cuántas tribulaciones hemos pasado? Pero no por la gran tribulación. Por cuanto hemos guardado la palabra, dice. Hemos guardado la fe. Dios nos va a guardar de la hora que viene de prueba sobre el mundo entero. Yo creo, esa es la teología de esta casa. Dios es soberano, Él hace, pero eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo. Así que anhelamos que Cristo venga, pero anhelamos irnos con Él. No es que ven y te quede, no, es que nos alaba. Así que cántalo, hija. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 ven.
Señor. La iglesia dice Maranata. Gracias, Señor, porque tú dijiste: me voy pues a preparar morada, para donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando Él habla de nosotros, habla de sí mismo. Somos su cuerpo. Y hay un gran galardón para los que esperan en Él. Y aunque haya luchas, batallas, hermano, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Denle un aplauso al Señor. Gracias, hija. Muy bello. Y durante el mes de septiembre hemos estado hablando del poder de la palabra de Dios. Entonces tendremos, como ya anunciamos, el próximo miércoles. Y me gustaría, ¿verdad?, que corra la voz para que tengamos una buena asistencia y no nos perdamos estas bendiciones. Yo sé que en la semana es un poquito los niños, pero siempre cuidamos de tener un horario prudente. Y a lo que usted da 1000 vueltas en la casa y raspa el caldero y todas esas cosas, yo sé cómo son las cosas, hermano. Yo conozco mi gente, gloria a Dios. Y va a estar con nosotros el doctor Magdiel Narváez, 18 y 25. Y el 21 los hombres tienen que correr la voz. Y ya a los líderes le enviamos una notita, que el viernes por la noche tenemos algo de líderes, con Miguel Sánchez. Miguel Sánchez es un hermano de la República Dominicana que está en Patterson allá. Y es un loco de Dios. No, el hombre hace lo que Dios le diga. Yo lo aprecio mucho, lo conozco hace muchos años. Miguel Sánchez, hoy por hoy, él es bajo la cobertura de Harrigan. Yo sé que ellos comparten mucho. Y es un hombre, es profeta, es un apóstol, es un hombre de Dios, su familia bella. Él no para porque el Señor lo tiene activado en las naciones y nos separó estas fechas. Así que nos vamos a aprovechar ese fin de semana. Los hombres, aprovechenlos a la 1 de la tarde. Voy a ver que no vengan. Allá está Rafa. Ah, no, allá está. Te bendigo, hermano. Yo le voy a decir algo. Dios nos está dando unos tiempos espectaculares. Sea sabio, ¿verdad? Vamos a la palabra. Isaías capítulo 9. Bajo el lema, este lema, ¿verdad? Y estos son subtemas que estamos compartiendo. Viene un incremento, viene algo grande. Yo hablo de la venida del Señor y algunos como que se ponen tristes y dicen: pastora, no me va a dar tiempo a casarte, tranquilo. Y hay otros que dicen: y la casa no la voy a poder comprar, tranquilo. Usted siga con sus planes, porque todo lo que Dios tiene para ti es bueno, es agradable y de buena voluntad. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no podemos olvidar que Él dijo que volvería. Y cuando veamos todas estas cosas, ¿qué dice el Señor? Guío vuestras cabezas. Tú no eres de aquí, tú eres de allá, tú eres ciudadano de arriba. A ti te dieron la ciudadanía, no la americana. Te dieron la mejor, la ciudadanía del cielo. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 9. Gracias, Jesús. Me gusta el verso, desde el verso, vamos a leer el verso 1, me gusta. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Usted no se alegró, pero yo quiero alegrarme. No hay mejor cosa que uno reírse. En la vida hay que reírse. Hay gente que no se ríe. Alguien decía ni para los guardias, pero eso era... Con los policías uno no se ríe tampoco mucho, ¿verdad? Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Lo voy a volver a leer. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Dile que está a tu lado, estás a punto de experimentar un aumento de alegría. Estás a punto de experimentar un aumento de alegría.
Gloria a Dios. Y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Nosotros no podemos vivir de acuerdo a lo que está pasando en la tierra, ni con la economía de la tierra, ni con la noticia de la tierra. La economía de la tierra es una, y están hablando de cosas terribles, pero yo vengo a decirle lo que dice Dios. La economía nuestra no se basa en lo que tenemos, sino en el Dios que tenemos. Dele gloria a Dios. Nuestras finanzas son sobrenaturales. Y yo sé que muchos aquí han experimentado eso. Usted dirá, pero ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo? No, es que quien te dirige en todo es Dios, y tú tienes un Padre. El Padre que está en los cielos, que es el dueño de ¿qué? No le oigo. Del oro y la plata. Así que nosotros tenemos que creer que viene un tiempo de alegría, de gozo. Nuestras finanzas son sobrenaturales porque somos de un reino sobrenatural. Gloria a Dios. Y nuestro Padre está sentado en lugares celestes, pero tú y yo estamos sentados en lugares celestes juntamente con Cristo. Eso lo dice la palabra. Porque somos de Él. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas lo dice claramente. Un fruto del Espíritu es estar gozoso. Aunque hemos pasado por luchas, batallas, enfermedad, situaciones, hay algo que nadie te puede quitar y es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Nadie te puede quitar el gozo de saber que tú tienes quien te cuide, que tú tienes quien te rodea, tú tienes quien te suple, tú tienes quien te sana, tú tienes quien te salvó, tú tienes alguien que dijo que va a estar contigo y por ti siempre. Hermano, allá habrá algo más maravilloso que eso. Que aunque ande en valle de sombra de muerte no vas a temer mal alguno, porque hay alguien que prometió estar contigo. Dios. Su vara y su callado, ¿qué nos van a infundir? Porque viene el desaliento estando en esta tierra. Pero cuando miramos hacia arriba y nos damos cuenta quién es Dios para nuestras vidas, tenemos que seguir hacia adelante. Hoy nos levantamos en la mañana y dimos gracias a Dios por un nuevo día. Hay gente que no lo logró, pero tú y yo estamos aquí porque estamos protegidos y cuidados por el Dios de los cielos. Aleluya. Así que el gozo es un fruto del Espíritu. Por lo que es algo que nos pertenece. Voy a volver a decirlo. El gozo legalmente nos pertenece. Ajá. ¿Y qué es lo que está atacando a la humanidad en este momento? La depresión, la tristeza, la angustia. La gente está suicidándose. Los suicidios se han disparado. La gente no encuentra salida, pero nosotros sabemos quién está con nosotros, y cuando te venga la angustia a tocar a tu puerta, no le abras, dile, no, aquí vive el Señor gozo dentro de mí, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, aleluya. Por lo tanto, el gozo nos pertenece legalmente. No se ponga viejo por estar siempre con la cara triste. El corazón alegre, ¿qué dice? Bueno. La palabra de Dios es sobrenatural, pero debes escoger, es una elección, lo dijo Marín el otro día. Tú eliges, o estás contento o estás triste. Tú te levantas en la mañana, si tú dices, este es el día que hizo el Señor, por lo tanto me voy a gozar y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Este es el día de yo hacer los mejores negocios. En este día se van a abrir las puertas. En este día yo voy a estar contento y voy a tener para impartir a otro. Es tu elección. Pero si tú dices otro día más, pues ya tú estás listo para irte, pero no con el Señor, porque el Señor no te quiere así tampoco. Ten cuidado. Hay gente que reniega por todo. Hay gente que maldice por todo, pero desde el momento que Dios te sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, Él puso tus pies sobre peña, enderezó tus pasos, y se supone que en tu boca haya un cántico nuevo, para que otros que te escuchen, para que otros que te vean, se alegren. Se alegren. El mundo necesita tu sonrisa. El mundo necesita saber que tú tienes algo diferente para impartirlo a los demás. Y aunque vivimos en el mundo, y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
Y máxime que tú eres diferente. Pero ¿qué dice el Señor? Confiad. Y no hay nada mejor que vivir confiado. Aleluya. Así que la palabra de Dios es sobrenatural. Yo escogí estar gozosa. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16. Está siempre. ¿Y quién lo dijo? Alguien que estuvo en la cárcel, alguien que azotaron, alguien que persiguieron. El apóstol Pablo. ¿Y qué dijo? No, aquí no hay opción. Yo decidí estar gozoso. Míralo ahí. Algunas veces, ¿qué pasó? Hay poder en la palabra. No hay nada. ¿Usted quiere estar al lado de alguien que siempre está? ¿O quiere estar al lado de alguien que te comparta alegría, que se sonría? Aunque no tenga dientes, hermano, eso es asunto aparte. Que esté contento, que esté alegre, que se sienta feliz. Yo sé que hay luchas, que hay batallas, pero no hay nada que tú le demuestres más a Dios, que tú estás confiado y que tú estés gozoso porque tú elegiste estar gozoso, porque tú creíste a la palabra, aleluya. ¿Y sabe cómo usted combate las tinieblas con la alegría y con el gozo? Porque cuando usted se sonríe, cuando usted se goza, usted le está diciendo al diablo, no has logrado quitarme el gozo de mi salvación. No has logrado dañarme. No has logrado hacerlo. Aleluya. Santo el Señor. Bueno, lo de ñaña, pues ya usted sabe. Gloria a Dios. Dios quiere enseñarte a ti y a mí a vivir en lo sobrenatural. ¿Se puede? Se puede. Se puede vivir en lo sobrenatural. Entonces hay una parte donde nosotros siempre nos referimos a la finanza, y aunque tiene que ver con finanza, pero tiene también que ver con estilos de vida. Y está en Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, 38. Gloria a Dios. Porque aquí leímos en el verso 3 que nos alegramos cuando repartimos. Hay un gozo de dar, pero será solamente finanza. Lucas 6. Bueno, no sé si lo tenemos bien ahí. Pero dice, esa no es. Pues será que lo tengo mal aquí escrito. Pero es que es Lucas capítulo 6. Mi amor. Lucas capítulo 6. Yo dije 6, ¿verdad? Por eso, 6. 38. Bueno, yo lo voy a leer. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Casi siempre aquí Jesús se refería también a la finanza, claro que sí. No hay forma de que tú des y Dios no te dé. Pero no hay forma de que tú siembres amor y no recibas amor. No hay forma de que tú no siembres obras buenas y no recibas obras buenas. O sea, la vida nuestra es una ley, una eterna ley de siembra y cosecha. Sonríase que Cristo le ama, hermano, tranquilo, no le voy a pedir una ofrenda. Mira lo que dice ahí. Se vive dando, se vive bendiciendo, se vive honrando. Dad y se os dará. ¿Y qué dice? Medida buena, no de lo peor, da siempre lo mejor dentro de tus posibilidades, tanto en la finanza como en tu estilo de vida. ¿Qué culpa tiene el vecino de la que te hizo tu esposa o tu esposo? Buenos días, buenos días. No, buenos días vecino, Dios le bendiga, este es el día que hizo el Señor le ama. La gente no espera eso, la gente está abrumada, la gente no espera que tú seas amable. Hermano, vaya a un elevador y entre un elevador y diga, Dios le bendiga. La gente dice, te mira como, ¿de dónde salió esta? Es que eso pasa porque la gente está muy aturdida o está con el teléfono, las cosas, se está viviendo así. Tenemos que romper el hielo. Vamos a romper el hielo, que la senda antigua tenga un trademark de saber dar lo mejor. No solo finanzas, gloria a Dios por los millonarios que están aquí. Usted tiene que creerlo. Usted es millonario en amor, millonario en riqueza, millonario en todo, olvídese de eso. Pero no es solamente finanzas, no lo limite, no limite a Dios en eso. Nadie tiene más amor que aquel que entregó su hijo por nosotros y por los enemigos. Entonces nosotros, ¿qué vamos a darle a otros? Déjame el texto, mi amor, gracias.
Dad y se os dará. Dile que está a tu lado. Si tú das, Dios te da. Cuando tú das, Dios te da. Crea, pruébelo. ¿Y qué dice? Te va a dar medida pobre. Hay gente que ha venido a pobreza porque han retenido más de lo debido. Alaba. Se puso la cosa y le bajaron a Dios. ¿Sabe lo que pasó? Vienen a pobreza. Después no venga a llorar detrás de la puerta, porque eso está en la Biblia. Hay poder en la palabra de Dios. Pero seguimos. Dad y se os dará medida buena. ¿Y qué dice? No una medida. Usted cuando cuela el café, vamos, los cafeteros acá. ¿Cómo uno le hace? Así mismo. Ella está apretando para que te quede tinto ahí. Si no te queda una agüita, que eso no sirve para nada. Hay que apretar la harina. La apretamos. Medida buena. ¿Y cómo dice? Apretada. Después dice remecida en vuestro ¿qué? Rebozo. Hermano, esto es serio. Porque con la medida, ve que no es solo finanza. Como tú mides a los demás, te van a medir a ti. Y hay gente que tiene un complejo de persecución. Pero no aquí, en otro país que yo fui, hermano. Eso lo dijo por mí. Me miró mal. No me habla, no me saluda, hermano. Yo vi algo ayer en el debate. Yo claro que lo vi. Es verdad que casi estaba dormida, pero lo vi. Trump no es muy... Todos conocen, yo no voy a hablar de eso. Él no esperaba que ella fuera donde él. Y desde el principio eso lo desarmó. Sí, como que... Y ella con todo lo que han hablado, porque eso pelean como hacen todos los políticos. Ella fue donde él y le dio la mano. Cuando usted hace cosas como esa, usted desarma al enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Porque con la medida que tú mides, con esa medida te van a medir. Seamos cuidadosos a la hora de juicios contra otros, de juzgar a otros. Seamos cuidadosos, porque si no, esa misma medida la van a usar para nosotros. Señor, ayúdanos, Padre. Así que Dios está quitando las cosas viejas de tu vida para entregarte cosas nuevas. Hay presión. Hay veces que sentimos que como que, Señor, tú nos respondes rápido. Dios está trabajando con cosas en tu vida y en la mía también. Hay que aprender a orar con paciencia y por paciencia. ¿Cuánto le piden a Dios paciencia? No pida eso, yo sé lo que le digo, hermano. Yo sé lo que le digo, pero Dios te la da. Salmo 105, verso 19. Salmo 105, verso 19. ¿Cuántos están gozando? Estamos aprendiendo. Vamos a ser la iglesia más feliz de Puerto Rico. Somos nosotros. La iglesia, pero mire, por favor, pero mire qué clase de hermanos hay aquí. Gloria a Dios. Los más lindos. Salmo 105. Verso 19, dice la palabra, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Verso 20, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por Señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. ¿De quién hablan? ¿De José? ¿Cuánta palabra y cuántos sueños tuvo José? José no era un muchacho deprimido, era un muchacho alegre. Lo cuenta su padre que le hizo una túnica de colores. Yo tengo la túnica de colores hoy, gloria a Dios. Y entre los hermanos despertó que envidia, porque hay gente que no soporta tu gozo. Hay gente que no puede soportar tu felicidad. Que aunque la cosa no te esté yendo muy bien, tú estás confiando en el Señor y alabando a Dios y gozándote. Porque nada te puede quitar ni te debe quitar el gozo. Nada ni nadie te puede quitar el gozo. Hay una prueba con tus hijos, gózate, porque Dios está en control. Hay una prueba con tu empresa, sigue declarando victoria porque Dios está en control. Hermano, José es un vivo ejemplo que el gozo no se le fue. A pesar de todo el sufrimiento, ya había una palabra sobre él. Lo vendieron, lo iban a matar, lo metieron en las cisternas, todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia?
que estando en la cisterna vino una caravana y lo compraron y se lo llevaron y lo compraron y todo allá. Mire, cuando él vivía en la casa de Potifar como esclavo, él no era un esclavo amargado, era un esclavo que servía con alegría, era un esclavo que le tenía todo al día a Potifar. Hermano, porque no importa en la posición que tú estés, debes dar honra y gloria al que el Señor que te dio promesa que en su tiempo se van a cumplir. Lo voy a repetir. Es que yo tengo este trabajo, este no era el que yo quería. Calma, gózate en ese para que venga el otro. Si la Biblia es clara con eso. Allí estaba José siéndole fiel a Potifar. Y todos conocemos la fidelidad de José. Dios la vio. La mujer de Potifar, ya usted sabe, trató de violarlo. Pero él era un hombre de Dios. Aleluya. Y lo trató de seducir. Y le quitó la ropa. Y él dijo, por aquí mejor diga que José corrió, que José no se cayó aquí, se fue cogiendo. Eso habla de los hombres de Dios. Alaba. Salió corriendo. ¿Y qué pasó? Lo acusaron como quiera. Fue preso. Fue preso. ¿Y qué hacía en la cárcel? Quejarse. Es que había una palabra sobre él. Y cuando hay una palabra sobre nosotros, el cielo y la tierra pasará, pero esa palabra viene a cumplimiento. Y hay gente que se tiene que aprender esto hoy, esta noche. Yo no sé por qué Dios me daba esta palabra hoy, pero el Señor te está diciendo, no sé lo que esté pasando, no importa lo oscuro, lo triste, lo tenebroso, hay una luz que te va a alumbrar y viene un gozo de camino que nadie te lo va a poder quitar. Y en medio de la prueba, en medio del pesar, en medio del desaliento, en medio de las cosas difíciles, porque cuando Dios te da una palabra grande y poderosa, el infierno la escuchó y tratará de hacer que tú reniegues y que tú dudes de lo que Dios te ha dicho, pero el que dijo que lo haría, lo hará. Jehová cumplirá, que vayanda. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. No importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos. O usted cree que cuando el primer año para el aniversario y me dice que me voy a morir en 6 meses, ¿qué usted cree que yo hice? Yo dije, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. El enemigo atentó, hizo lo indecible para detenerme. Y yo me acuerdo que una de las cosas que me decía uno de los hijos espirituales, Raúl López, que hoy es apóstol allá en Tampa. Apóstol me manda, porque a ese tiempo había fax. Y todavía hay fax. Y yo lo tenía ya en Jacksonville. Y me mandaba siempre un papel y me decía, no se olvide de lo que Dios le dijo. No se rinda, era importante que yo no me rindiera. Porque depende de lo que tú sigas creyendo. En mi calabozo, en mi desesperación normal, con un beeper para aquí y para abajo, esperando que alguien me llame para un trasplante, una cosa, y no se daba nada. Yo tenía que darle gracias a Dios por el milagro que estaba hecho, aunque no lo veía. Porque hay una palabra sobre mí. Porque había una palabra. José tenía una palabra y en la cárcel, en vez de estar triste, siguió sirviendo como él solía hacerlo, tanto que organizó todos los presos y le dieron la encomienda, le pusieron a cargo de la cárcel. Ese es Dios. Pero hay gente, ay hermano, Dios te va a dar en la medida que tú creas. Esfuérzate, séle fiel a Dios. Todo el mundo contra ti, pero tú contra todo el mundo en el nombre de Jesús, tranquilo. Todo conspira para que tú te detengas, te desanime, te desaliente. Y dejes de creer, créele a Dios no importa qué. Porque hay poder en lo que Dios te ha dicho. Así que aquí dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, en el verso 19 de Salmo 105, el dicho de Jehová le probó. Porque todo el que va a recibir una promoción, antes viene una prueba. A ver si tú puedes
¿Ah? O tú le compras a tu hijo el carro último modelo. El primer carro que le compran a uno es un estartalado, uno que ya está, por lo menos en el caso mío, gloria a Dios, un Firebird con 1000 gomas en la parte de atrás, de repuesta, porque las que tenía estaban todas. Pero en ese me porté bien, nunca choqué, gracias a Dios, taca, taca, taca. Pues fui mejorando. Pero tú no le vas a poner una llave de un carrito nuevo a alguien que nunca ha guiado. Dale uno que jaspe por ahí, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Esas son mis parábolas, gloria a Dios. Y dice la Biblia que el Señor envió al rey y le soltó. Porque fíjese que el rey le dio la palabra, pero el rey terrenal fue el que lo sacó de la cárcel. No fue una pala, no, fue el rey. Faraón lo mandó a sacar para que le interpretara sueños, porque aún dentro de la cárcel él tenía sueños. No importa la prueba que tú tengas, no importa por lo que estés pasando, no permitas que nada te robe los sueños, no permitas que nada te quite los sueños. Dios tiene algo maravilloso para ti, solo cree. Oh, gloria a Dios. Y dice, lo puso señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Hermano, vienen tiempos de gozo, vienen tiempos de alegría, yo siento que, y yo digo, Señor, ¿será que el pueblo no se da cuenta? Pero nosotros estamos viviendo tiempo en esta casa, el domingo por poco volamos. Y estamos viviendo en las reuniones algo precioso. Y hay una disposición de buscar a Dios, de orar. El lunes estaba bien precioso aquí, yo no pude llegar, pero yo sé que estaba precioso. Y Dios va a recompensar esa búsqueda. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Dios quiere usarte y bendecirte. Sacar todo lo que hasta ahora te había traído tristeza. Dios te va a ayudar. Entre más alto llegues, más vamos a necesitar de Dios. Debemos tener carácter. Los dardos de la crítica tienen que rebotarte. Cuando yo entré el domingo allá a la iglesia que fui a honrar al pastor y a decir presente, una anciana, dos ancianos. Tengo la foto, me la pasaron también. Que de hecho la pastora Aquino me dijo que ellos fueron sus pastores de niña. Unos ancianitos. Dice que ellos vinieron una vez a la iglesia cuando empezamos. Y yo le dije, no de más culto de noche, de los de día, los domingos. Y él fue a la iglesia de él, Mission Boy, y le dijo, la pastora Wanda me dijo que no diera más culto de noche, que los diera de día. Y dice que vino un crecimiento a la iglesia preciosa y me dijo, pastora, pero ¿cuántos dardos la han tirado? Yo la veo y yo digo, Dios mío, yo la amo, me cubren, son unos ancianos que tienen rodillas de cabro. ¿Tú sabes lo que significa eso? Gente que ora. Y esa gente me tienen en sus rodillas. ¿Qué más yo puedo pedir? ¿Qué más yo puedo pedir? Gente de oración, ancianos que Dios tiene en este país, gente de oración orando por mí. Porque unos van al frente y otros van de frente. A mí me ha tocado ir al frente y entonces ustedes de frente, hermano, ¿sabe? Véalo. Unos van al frente, pero todos vamos de frente. Gracias, es una interpretación espiritual. Vamos todos en el nombre de Jesús. Gente buena que Dios tiene. Y no hemos permitido que ninguno de esos dardos nos detenga. No lo permitas tú tampoco en el nombre de Jesús. Porque el rechazo siempre va a ser algo que va a pasar en la vida de algunos, no de todos. Pero Dios te va a ayudar. El gozo es una decisión. Diga conmigo, el gozo es mi decisión. Cuando se ponen las dificultades, las cosas difíciles, yo decido gozarme. Debemos entender que somos los hijos favoritos de Dios. Somos los hijos favoritos de Dios. ¿Dónde están los hijos favoritos de Dios? Usted se tiene que ver así, como el preferido, como la niña de los ojos que Él dice que eres. Somos sus hijos favoritos. Así que si el gozo es una decisión, yo decido estar gozoso.
y venir gozoso, y gozarme lunes, y gozarme martes, y gozarme miércoles, y gozarme jueves, y gozarme viernes, y gozarme sábado, y el domingo también. Y sigo con el gozo. ¿Y por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, te hará feliz. ¿Te acuerdas de eso? Un Cristo vivo puede más que un diablo, puede más que todo. Muchas gracias, hermano. Qué bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Termino en segunda de... Pero vamos, venga el domingo, yo voy a predicar. Segunda de Corintios, capítulo 9. Aleluya. Verso 6. Pero esto digo, dice el apóstol, el que siembra escasamente también segará ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La fe es un músculo que tenemos que ejercitar. Aquí hay hermanos que tenemos que irnos todos para el gym. Gloria a Dios. No lo nota o no lo nota. Pero para el gym espiritual, gloria a Dios. Y mira lo que dice Nehemías 8:10. Gracias, Jesús. Nehemías 8:10. Yo lo tengo aquí, pero quiero que ustedes lo tengan. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban construyendo. En Nehemías 8:10 dice: no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es ¿qué? Su fortaleza. Él nunca lo encontró, pero así lo encontró. No se desalienten en la parte de abajo. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es ¿qué? Así que usted está haciendo algo, siga, no se me rinda. La Biblia nos va a renovar nuestra mente. Los que amamos al Señor, vamos a buscar su rostro cada día. No le pongas límites a Dios. No le pongas límites a Dios. Dios te va a incrementar y te va a expandir y te va a hacer crecer ilimitadamente. Recuerda que cada vez que tú siembras, lo que sea que siembres, eso vas a cosechar. Póngase de pie. Santo. Si hay un tiempo para apegarse a esta palabra y apegarse a las buenas noticias, ¿sabe lo que dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él sacó toda tristeza, todo lamento de nuestro ser y dice que cambió nuestro lamento ¿en qué? Nosotros creemos en el gozo del Señor. Aleluya. Señor, te damos las gracias. En esta noche, yo te pido que seas tú arrancando toda tristeza, todo pesar, toda preocupación. Y hagamos como hizo Ana cuando llegó al altar y te presentó su llanto, su dolor. Ella gimió delante de ti. Pero también dice la palabra que después de levantarse de allí, no estuvo más triste, estuvo gozosa. Señor, aprendamos a confiar en ti. Enséñanos, Señor, a depender absolutamente de ti, a vivir vidas victoriosas. Señor, porque el gozo atrae bendición. Cambia atmósferas. Nuestra alabanza sale cuando hay gozo. Señor, que aprendamos a alabarte en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Señor, para atraer esas bendiciones a nosotros. Que aprendamos de José. Que a pesar de sus pruebas, sus batallas, de la traición de los mismos hermanos, él no permitió que nada revocara la palabra que tú le habías dado y entregado. Señor, declaramos que el gozo permanece en nosotros. Necesitamos un bautismo de gozo, de alegría, de contentamiento sobre nuestras vidas. Sabemos que tu venida está presta, pero entre tanto tú vienes, nosotros queremos vivir honrándote,
recibiendo tus bendiciones, ese incremento. Viene un tiempo de cosecha, viene un tiempo de expansión, viene un tiempo de cumplimiento. Ya no estamos celebrando. Tú le dijiste a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La fiesta del desierto anticipaba la fiesta que iba a haber en el valle, en la tierra prometida. Señor, hoy nosotros celebramos tu victoria en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que necesita una oración particular, yo le invito a pasar. Yo le invito, porque Dios en esta noche lo que está poniendo sobre ti es algo especial. Y en el libro de Isaías, me gusta mucho, 61. Aleluya. Hay algo que dice el Señor que va a hacer en nuestras vidas, y yo lo creo. Si hay alguien que necesite esa oración, mira lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a sembrar la semilla, hermano, a predicar el evangelio. ¿Qué mandó a predicar? No te oigo. Buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿Será que es casualidad que tú encuentres un abatido, hermano? Así está todo el mundo. Te mandó a ti a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles. Sigue diciendo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sigue: a ordenar. Yo vengo con una orden apostólica, profética de la palabra de Dios, que a todos los que están en luto, a todos los que están en ceniza, a todos los que están afligidos, se les dé gloria. Se les dé gloria. Sherabanza la bacaya. En lugar de ceniza, suelta la tristeza, suelta el pesar, suelta la queja. Vos roboconda la vasalla. Óleo de gozo, óleo de gozo, óleo de gozo, óleo de gozo. En lugar de luto, fuera, hermano. Hay cosas, tú no le puedes seguir reclamando a Dios algo que ya pasó. A partir de ahora es tu decisión. Óleo de gozo. Mira lo que dice: manto, manto, ponte, arrópate. Ya tú verás que los negocios te van a salir mejor. Ya tú verás que las ventanas de los cielos te van a salir mejor. Ya verás que ese teléfono va a sonar con buenas noticias. Ya tú verás, ya tú verás. Óleo de gozo, manto de alegría. En lugar de un espíritu angustiado. ¿Y sabes cómo nos van a llamar? Y seremos llamados árboles de Jehová. Plantío. Árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que se vaya el luto, se vaya la tristeza y que venga la alegría. En el nombre de Jesús. Pastor, por favor, vamos a orar por él. Bendigo a él, pero hay gente que me está viendo que necesita saber que la solución no está en quitarte la vida. La solución está en vivir. Vivir para Dios. Optimista, positivo. No porque por tu fuerza, sino porque Dios está contigo y porque Dios te ama. Aleluya. Y todo va a cambiar si solo tú puedes creer. Hay alguien que crea en esta noche que la República Dominicana va a crecer como nunca antes. Que nuestro país se va a enderezar, no me importa quién se sienta en aquella silla. Tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con el Dios que está en los cielos. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, bendigo a las personas. Mira a la hermana Esther y todos los que están, Señor, a través de la televisión. Declaro salud para los enfermos, libertad para los cautivos. Seguimos dándote gracias por la vida de Steven, por la vida de todos los pastores, por la vida del pueblo, Señor, por nuestra isla, por las naciones, Señor. Gracias, Dios mío. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos en esta noche.
y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Busque a alguien y abrácelo. Dijo, te contagio con mi gozo. Los bendigo. Este domingo no se quede nadie. El viernes nos vamos para el retiro. Las damas, recuerden que tenemos los suéteres. Y les espero el sábado en la conferencia de Agustín Laje. Los amamos y después Dios dice, si alguno no ha ofrendado puede traer su semilla porque Dios bendice a su pueblo. Agustín Laje en Puerto Rico. Sábado 14 de septiembre a las 5:30 de la tarde en las instalaciones de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Abriendo el evento con una poderosa charla reflexión, el cantante que está harto del movimiento woke, Redimido. Estoy harto y no lo puedo evitar. Solo permítame expresarme. Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Agustín Laje en el evento. La gente de Valores ruge junto a Redimido. Un evento gratis y te lo trae la coalición Provida y Familia, comprometidos full con la niñez y la familia. Si eres del pueblo de Valores, ven y ruge. Con Laje y Redimido el 14 de septiembre en la Senda Antigua en Toa Alta, desde las 5:30 de la tarde. La gente de Valores ruge. Te invita. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org.